Se llamaba Vicente Cambareri y fue el creador de la Samba Angélica, una obra tan espléndida que fue grabada por las mejores voces del folclore argentino, logrando no solo cautivar el corazón de los jóvenes, sino también estremecer y emocionar el alma de uno de los hombres más sanguinarios y oscuros de la historia latinoamericana. Angélica, cuando te nombro. Domingo 16 de agosto de 1925, Balcarce, Buenos Aires, Argentina. Nace un niño, hijo de Vicente y Rosa Cambareri, matrimonio inmigrante oriundo de Calabria, Italia. El recién nacido recibe el nombre de su padre, Vicente Cambareri, pero amigos y vecinos lo llamarían cariñosamente como Vicentito. Si bien cada hijo es un ser especial, este matrimonio jamás se imaginó que este niño, en un futuro, llegaría a tocar los corazones de millones de personas mediante el arte de la música y la poesía, pero que sería reconocido con otro nombre y apellido. Durante su niñez, Vicentito Cambareri se supo ganar el afecto de todo aquel que lo conocía, ya que poseía una mirada tierna e inquieta, siempre acompañada de una gran sonrisa. Cursó sus estudios primarios en la escuela número 2 de Balcarce. Por las tardes Vicentito jugaba por los campos cercanos a su casa y vagaba entre las plantaciones donde su padre se ganaba la vida como cosechero de papas. Fuese donde fuese, el niño siempre llevaba una resortera colgada a su cuello, y cuando ésta se le rompía de tanto y tanto tirar, corría hasta la casa de Juan Manuel, un joven 14 años mayor que él, que poseía un taller mecánico, y este le obsequiaba retazos de gomas en desuso para que pudiese reparar la resortera. Este joven mecánico llamado Juan Manuel, que vivía en la misma manzana que Vicentito, había dejado sus estudios para dedicarse a los autos de carrera. En 1938, Juan Manuel debutaría como piloto en la categoría nacional de turismo carretera, y en la década de los 50 se consagraría 5 veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Este joven mecánico, vecino de Vicentito, era nada más y nada menos que Juan Manuel Fangio. Fangio, una maravilla. Yo viví en la misma manzana que él, y como yo era niño todavía en ese tiempo, a la vuelta estaba él y le iba a pedir gomas para hacer onda. Pero aún era 1935 y mientras Juan Manuel soñaba con motores y banderas a cuadro, a unos pocos metros Vicentito Cambareri soñaba con guitarras y canciones. Al no contar con una guitarra, Vicentito se las ingenió para fabricarse una él mismo. Tomó de su cocina un plato sopero enlosado y le fijó a este una madera que cumplía la función de mástil, y allí tensó varias hebras de goma, como si fuesen cuerdas. De esta manera, Vicentito se fabricó una suerte de guitarra o banjo, con la cual se acompañaba para interpretar diferentes canciones de la época. Descubrió que mediante ese invento y su falta de vergüenza podía conseguir golosinas gratis. Se paraba frente a las ventanas de los vecinos y desde allí les cantaba serenatas. Los vecinos, ante tan tierna escena, lo premiaban con caramelos y panes dulces. Vicentito siempre fue muy apegado a su madre, quien se desempeñaba como enfermera en la clínica Sanatorio Balcarce. Este apego fue aún más fuerte tras el fallecimiento de su padre. El pequeño Vicentito solía acompañar a su madre al trabajo y la colaboraba. Una mañana de guardia, cuando Vicentito tenía 9 años, su madre lo mandó a comprar un repuesto de la ferretería. Cuando Vicente entró al negocio, se sorprendió de encontrarse una guitarra colgada entre las palas y los picos. Inmediatamente se olvidó del mandado y se volvió corriendo al sanatorio de su madre para contarle lo que había visto. Doña Rosa, conmovida por la ilusión de su hijo, le dijo: anda a preguntar cuánto cuesta y veremos si te la puedo comprar.
Vicentito salió corriendo nuevamente y regresó a los pocos minutos totalmente agitado, gritando: 7 pesos, mamá, 7 pesos. Un monto que no era poco dinero para la época, pero doña Rosa, al ver aquella ilusión de su hijo, sacó el dinero del bolso y le dio para que se comprase la guitarra. En ese momento doña Rosa tal vez no fue consciente de que no solo le estaba regalando un instrumento a su hijo, sino también una hermosa vocación que le traería un destino maravilloso. Angélica, cuando te nombro. Aquella guitarra sería la primera de las 3 únicas guitarras que Vicente Cambareri tendría en toda su vida. Guitarras en las cuales nacerían melodías que darían la vuelta al mundo. Curiosamente, las 3 únicas guitarras en la vida de Cambareri le fueron obsequiadas por su madre. Doña Rosa, con mucho sacrificio, contrató al profesor León Guma, quien tenía una pequeña escuela de música, para que le enseñara el instrumento a su hijo. La adolescencia de Vicentito estuvo dividida entre el estudio de la guitarra, la lectura, hábito que había aprendido gracias a un doctor en filosofía y letras de apellido Mugler, quien lo había preparado para que rindiera libre el 6º año, y sobre todo le dedicaba mucho tiempo, gran parte de su día, a trabajos temporales que le permitían aportar dinero a su hogar. Vicente había aprendido de su madre el oficio de enfermero, actividad que desempeñó desde los 14 años hasta los 20. Pero también supo ser cosechero de papas, hombreador de bolsas y sobre todo había aprendido muy bien el oficio de albañil. Comenzó como ayudante y al poco tiempo se hizo cargo de sus propias obras, principalmente del levantado de paredes y techado de viviendas. Las jornadas de este agreste y muy sacrificado oficio le eran seguidas por tardes-noches de guitarra y literatura. Le fascinaba las obras de Rubén Darío, Almafuerte y Joaquín Castellanos. Esta simbiosis entre el estudio de la guitarra y la literatura le darían grandes frutos en el futuro. En 1945, la hermana de Vicente, la cual estaba casada con un telegrafista del correo, le comentó que habían ascendido a su marido. El cuñado de Vicente había sido nombrado jefe de correo para la localidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba, un tranquilo pueblo serrano inmerso en un precioso marco natural. El matrimonio le pidió a Vicente que fuera él quien les construyera su nueva casa en aquella localidad. Y Vicente aceptó y se trasladaron hacia aquella provincia. Una tarde, tras terminar su jornada laboral, el joven Vicente, de unos 20 años, salió a caminar por las calles de Salsipuedes. Mientras su mente divagaba entre melodías y letras, se le apareció ante él una bella joven que lo volvió a la realidad. Era una trigueña de unos 15 años, estatura baja, delgada, de cabellos negros azabache que le caían preciosamente sobre su espalda. El mismo Vicente Cambareri la recordaría años después como una hermosa criollita. Sus miradas se cruzaron en aquella vereda serrana y al pasar ambos voltearon y se regalaron una sonrisa. Vicente, alucinado con esta joven, decidió hacer de lado su timidez y se volvió para presentarse. Y ella le correspondió amablemente. Vicente, con el corazón acelerado, le preguntó: ¿Y usted cómo se llama? A lo que la joven le respondió diciendo uno de los nombres más dulces que éste escucharía en toda su vida. Le dijo: me llamo Angélica. El nombre le hacía honor a su belleza. Nombre con acentuación en la antepenúltima sílaba que acompañaría a Vicente el resto de su vida. Ese encuentro fue el comienzo de un idilio. Angélica y Vicente caminaban por las calles del pueblo, uno perdido en la mirada del otro, pero aquel noviazgo duró muy poco. Angélica estaba de vacaciones y debía regresar a la casa de sus padres en Buenos Aires. Fueron tan solo 4 semanas. Por alguna razón,
Vicente jamás le preguntó el apellido ni la dirección a la joven, o tal vez lo hizo y lo olvidó tras la amargura de aquella partida. Aquella tarde Vicente se quedaba solo otra vez, solo, con un nombre quemándole los labios: Angélica. Los años pasaron y Vicente se instaló en Mar del Plata, ciudad que amaba. Allí prosiguió con su oficio de albañil y con su pasión de guitarrero. Había adoptado un modo de vida muy particular. Durante 6 meses trabajaba muy duramente. Compraba un terreno a muy bajo precio y allí comenzaba a construir una casa, en la cual también vivía durante el tiempo del proyecto. Y una vez terminada, la vendía. Con ese dinero se financiaba varios meses de vida bohemia, hasta que los fondos se le terminaba y comenzaba otra vez un proyecto nuevo. Durante los meses de bohemia, Vicente practicaba la guitarra. Le gustaban mucho los tangos y también componía una que otra canción. Le gustaba leer cualquier libro de poesía que cayera en sus manos y disfrutaba de escuchar la radio, los grandes de la canción popular. Era un ferviente admirador de Horacio Guaraní. Una tarde de 1956 se enteró que Horacio Guaraní visitaría la radio LB6 de Mar del Plata y fue hasta los estudios para conocerlo. Vicente le pidió a un conocido que los presentara. Guaraní accedió y tras su show en aquella emisora salió a saludarlo. Fue un encuentro muy afectuoso. Inclusive Guaraní bromeó diciendo en voz alta: ¿quién es el loco que me quiere conocer? En aquel encuentro, Vicente Cambareri le comentó que él era un guitarrero e inmediatamente el cantor le dijo: a ver, mostrame qué tal tocas la guitarra. Vicente comenzó a interpretar diferentes ritmos folclóricos y Guaraní quedó asombrado con el buen tiempo y firmeza que Vicente tenía en el ritmo de samba. Sin dudarlo, le propuso: venite a tocar conmigo. Y lógicamente, Vicente aceptó. Con un adelanto de dinero que Guaraní le dio, Vicente se compró un traje nuevo y se trasladó a Buenos Aires, a la casa de uno de sus hermanos. Allí estaba mucho más cerca para acompañar las actividades del cantor. Vicente se ocupaba de hacer la guitarra rítmica, o también llamada guitarra base, junto a los guitarristas Tito Vélez y Rodolfo Vejero. En una de las extensas charlas que Guaraní solía mantener con sus músicos, le sugirió a Vicente que adoptara un seudónimo, ya que su nombre le parecía poco atractivo. Esta cuestión de los seudónimos era algo que Guaraní se tomaba muy en serio. Guaraní fue uno de los primeros folcloristas en aplicar leyes del marketing dentro del folclore argentino. Seguramente lo hacía de manera intuitiva porque fue un hombre sumamente inteligente. Inclusive su verdadero nombre no era Horacio Guaraní, sino Heraclio Catalín Rodríguez. Él entendía que el nombre del artista debía ser una suerte de marca personal del mismo. Por esta razón le propuso a su nuevo guitarrista Vicente Cambareri el seudónimo de Roberto Cambaré, un nombre mucho más recordable, firme y masculino. Cambareri lo aceptó gustoso y a partir de ese momento comenzó a hacerse llamar Roberto Cambaré. Angélica, cuando te nombro. Años atrás de aquel encuentro con Guaraní, Vicente, de unos 30 años de edad, se encontraba en su casa, en la localidad de Gaucho, Mar del Plata, transitando una dolorosa ruptura. Se había enamorado profundamente de una mujer, pero la relación no había prosperado. El mismo Vicente recordaría a esta ruptura como un tremendo metejón. Por alguna razón, este dolor causado por esta pérdida amorosa conectó en su interior con otra de sus pérdidas, la vivida 10 años atrás, cuando su idílico amor Angélica lo abandonó en aquel pueblito de Córdoba. Su última relación le había aportado esos sentimientos relacionados con la pasión ardiente entre un hombre y una mujer. Pero aquel lejano noviazgo con Angélica le había hecho conocer la pureza del amor idílico. Un idilio que, como él solía decir,
se magnificó en su recuerdo con el tiempo y la distancia. Estas dos historias hicieron un compendio en su alma y decidió exteriorizarlas en forma de samba. A diferencia de otras obras que Vicente ya había compuesto, esta tuvo una mínima planificación. Decidió que esta obra llevaría por título el nombre de aquel primer amor, Angélica. Según palabras del mismo Cambareri, aquella tarde tomó una hoja de papel y allí escribió palabras que sí o sí debían formar parte de la poesía de su futura samba. Estas dos palabras eran Angélica y Córdoba. En ese momento se percató que ambas palabras eran palabras esdrújulas, es decir, que tenían la acentuación en la antepenúltima sílaba. Ante esta particularidad, decidió trabajar la obra bajo este tipo de acentuación, algo que no se acostumbraba en el folclore de la época. Para esto, confeccionó una lista de 30 palabras esdrújulas, las cuales podrían ser aplicables para la poesía. En este listado estaban las palabras pálida, águila, árboles, álamos, párpados, relámpagos, sábanas, límpida, entre otras. Con estas ideas claras, Vicente compuso casi por completo la samba angélica en menos de una hora. A posterior, solamente completó algunos versos y modificó algunos detalles de la línea melódica. La primera en oír la samba angélica fue su madre, doña Rosa, quien lo había ido a visitar a Mar del Plata. Mientras doña Rosa le servía unos mates, Vicente le cantó a Angélica. La mujer le fue sincera y le dijo que no le gustaba la obra y le recomendó que no se la mostrara a nadie. Pero al parecer, esta recomendación de su madre solo era aplicable para Vicente Cambareri, no para Roberto Cambaré. Una tarde, Guaraní y sus guitarristas regresaban en automóvil de una actuación. Guaraní dormía en el asiento delantero. Atrás viajaba Vicente, alias Roberto Cambaré. Para matar el aburrimiento, Cambaré tomó su guitarra y comenzó a cantar la samba angélica. Guaraní, entre sueños, oía aquella particular melodía y su sexto sentido para el éxito lo despertó. Volteó hacia atrás y le preguntó: ¿qué es eso que estás cantando? Cambaré, sorprendido por la reacción de Horacio, le respondió con cierta vergüenza: es una zambita que compuse. Guaraní, haciendo uso de ese histrionismo que lo caracterizaba, le gritó: ¿qué zambita ni qué zambita? Es un zambón. Mañana mismo la grabamos y ya vas a ver el éxito que vamos a tener. A las pocas horas, Guaraní y sus músicos se encontraban dentro de un estudio realizando la primera grabación de la samba angélica. Pese a tremenda alegría, Cambareri no pudo seguir acompañando a Horacio Guaraní. El compositor sufrió una repentina parálisis facial que le afectó el lado izquierdo de su rostro, lo que lo obligó a regresar a su casa en Mar del Plata para recuperarse. Vicente pasaba sus días preocupado por su salud y por su economía, ya que en ese estado no podía trabajar ni de músico ni de albañil. Esta pena lo aquejó hasta una tarde de 1957, cuando una canción en la radio lo tomó por sorpresa. Era la grabación de su amigo Horacio Guaraní interpretando su samba angélica. Tras la canción, el locutor de la radio señaló que esta estaba siendo un total éxito. Fue tal la alegría de Cambaré que su afección se desapareció por completo. Vicente Cambareri, alias Roberto Cambaré, ya era un compositor grabado y publicado por uno de los artistas más importantes de la música nacional argentina. Angélica, cuando te nombro. En este punto de la historia hay desacuerdos entre diferentes difusores del folclore, ya que algunos sostienen que este encuentro
entre Cambaré y guaraní se habría producido a fines de los años 50 y que la samba habría sido grabada por primera vez en la voz de guaraní en 1959. Y esto se debe a las fuentes que cada comunicador refiere. Sucede que en una fabulosa entrevista realizada a Cambaré por el periodista Bernardo Noel para la revista Folklore de 1963, el periodista escribe, citando las palabras del autor, que ese encuentro entre guaraní y Cambaré se dio en 1959 y que a posterior Cambaré le muestra la obra y la graban. Esas mismas fechas las repite el propio Cambaré en una hermosa entrevista televisiva que le hace el músico Emilio del Guercio en su programa Como Hice. Estas fechas que sitúan el encuentro de Cambaré con guaraní y la grabación y la publicación de Angélica en el año 1959 sería un error, tal vez un muy comprensible fallo de la memoria del mismo Cambaré, porque según registros oficiales, la samba Angélica fue publicada por primera vez en el primer LP de Horacio Guaraní, que data de 1957, bajo el sello Record. Angélica fue la primera canción del lado B de aquella placa. Por ende, aquel encuentro entre los artistas se habría dado entre 1956 y 1957. Lo que sí está más claro es que la samba habría sido escrita entre el 55 y el 56, según lo manifestó el propio Cambaré. ¿En qué año la hizo? 1956 fue el año que la hice. O sea, el tema usted lo hizo en el 55. Tengamos en cuenta que don Roberto Cambaré vivió hasta los 96 años y dio entrevistas hasta las últimas semanas de su vida. Y pese a la envidiable lucidez que poseía, un hombre de esa edad puede llegar a confundir algunas fechas, más aún un hombre que vivió tantas cosas extraordinarias en su vida. La samba Angélica se vuelve un suceso nacional en muy poco tiempo y comienza a ser grabada por las voces más importantes de la música nacional argentina, tanto artistas folclóricos como de otros géneros. Angélica, cuando te nombro, me vuelven a la memoria. Valle, pálida luna, la noche de abril. Y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, Paloma, mi pobre alma. Temblando, mi corazón en su garra sangró. y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi. Y tu clavel bajo los árboles robe. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Sin duda, Angélica fue una obra adelantada para su época. Su melodía construida sobre palabras esdrújulas y su poesía exquisita y sumamente romántica cautivó los corazones de una juventud que empezaba a acercarse al folclore y que luego estallaría en el boom del folclore argentino de los años 60. Lógicamente que un éxito de esta magnitud trajo consigo una serie de críticas por parte de los puristas del folclore argentino. Muchos de estos señalaron públicamente que Angélica no podía ser considerada una pieza folclórica porque no respetaba las estructuras de la samba tradicional. Además, se escandalizaron por ciertos pasajes sugestivos de la poesía, en especial aquella estrofa donde se hablaba de sábanas blancas y de la límpida piel de la amada. Roberto Cambaré no se quedó callado ante estas críticas y le respondió mediante la revista Folklore. Dijo: "Yo no hago folclore, sino música popular con raíz folclórica. Creo que lo que no evoluciona se parece a una laguna. Lo que evoluciona a un río. La laguna tiene las aguas estancadas y el río renueva su caudal.
Creo que el gran impacto del folclore se logró con las formas nuevas que prendieron en la juventud, tras lo cual las viejas formas clásicas y prestigiosas volvieron a ser aceptadas. Cambaré siempre fue un hombre tranquilo, pero no se dejaba avasallar. Tras este éxito, Cambaré siguió creando obras, de las cuales destacan Paisaje sureño, Samba amanecida, Del algarrobo al ombú, Vidala del amor perdido, unas 70 canciones registradas según datos de Sadaic, pero ninguna de estas llegó a tener el gran éxito de Angélica. Otra samba de Cambaré que también tuvo un gran recibimiento por parte del público fue la obra titulada Tú, la cual también fue compuesta sobre poesía donde destacaban las palabras esdrújulas. Esta fue un éxito en la voz del cantante Enrique Espinosa. Tímida, dulcísima eres tú, marchita tus ojeras, un incendio de pasión. Durante los años 60, Cambaré gozó del reconocimiento y la fama, algo inusitado en los compositores y autores del género folclórico de la época. Era invitado a programas de radios, televisión, siempre fotografiados por medios gráficos. En cierto modo, los medios lo convirtieron en un compositor estrella. A finales de 1961, la publicación gráfica Suspiros realizó un acuerdo con Cambaré y adaptó la historia de la samba Angélica en formato de fotonovela. La tira contó con la actuación de Mariquita Gallegos en el papel de Angélica y Jorge Hilton como el galán de la historia. De esta manera, la obra de Cambaré trascendió el ámbito musical y se popularizó aún más. Tras este enorme éxito, Roberto Cambaré intentó una carrera de cantautor, pero sus obras, por alguna razón, tenían más aceptación en las voces de otros artistas. Por esto, siguió abocado a la composición y a la escritura de libros. En su vida, escribió en total 11 títulos. Un dato muy llamativo: según registros civiles argentinos, entre los 60 y los 70 creció en gran porcentaje la cantidad de niñas que eran anotadas con el nombre de Angélica. Se cree que esto se debió a la popularidad de la samba de Cambaré. Con el pasar de los años, la samba Angélica siguió dando sorpresas. En 1997, 40 años después de que fuera grabada por primera vez por Horacio Guaraní, el conjunto Los Nocheros, conjunto argentino fundamental en el segundo boom del folclore nacional de los años 90, decide apostar por esta samba. De esta manera, ponían a prueba a un clásico del cancionero argentino ante una nueva generación de folcloristas que bailaban zambas y chacareras vistiendo jean y zapatillas. Los Nocheros graban y publican una fantástica versión de Angélica en su tercer disco oficial titulado Ven por mí. Esta samba de Cambaré se lanza como corte principal de la placa, acompañado por un cinematográfico videoclip donde narra una versión libre de la historia de Angélica. La obra se convierte una vez más en un enorme éxito, logrando así ser una de las muy pocas canciones del folclore argentino que consigue triunfar en los dos boom del folclore nacional. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu Angélica y el Capo. La obra no solo fue un éxito en Argentina, sino en varios países hispanos hablantes, en especial Venezuela y Colombia. Angélica arribó a aquellos países principalmente en las voces de los chalchaleros. El éxito de esta obra fue tal que uno de los hombres más peligrosos y sanguinarios de la historia moderna latinoamericana la cantaba a viva voz en su mansión de Medellín, Colombia. Aunque te parezca increíble, el mismísimo Pablo Escobar Gaviria, uno de los capos más importantes de la historia latinoamericana, se enamoró de la versión de Angélica grabada por los chalchaleros. Tanto él como su esposa se fascinaron con esta obra, a tal punto que en los años 80 el capo ordenó que le llevaran a los chalchaleros a su hacienda, conocida como la Hacienda Nápoles, ubicada en Medellín, Colombia, para sorprender a su esposa en el día de su cumpleaños.
Y así fue. Hombres de Escobar viajaron hasta la Argentina y contrataron a los chalchaleros y los llevaron hacia la mismísima hacienda Nápoles. Pasamos un puente, empezamos a desandar un camino arriba. Cuando llegamos había una mansión espectacular. Nos alojamos en un sótano. Nos trajeron de todo, de tomar, de comer. Y eso. Entonces, estábamos en Medellín. No sabíamos la casa de quién. Claro. Sabíamos que podía ser un pescado muy gordo. Claro. Cuando me iba a ir para atrás me dice, no, el jefe los quiere saludar. Entonces me acerco así, un señor dice, gracias por estar en mi casa. Yo soy Pablo Escobar Gaviria, por favor siéntese al lado mío. Allí el conjunto salteño realizó un show íntimo para Escobar y su familia. En un momento de la actuación, la esposa de Pablo Escobar le solicitó a Juan Carlos Arabia que interpretaran la samba Angélica. Entonces, señora, muchísimo gusto, ¿cómo le va? Nos contaron que es su cumpleaños, Sarabia, que es muy dedicado, y venimos a darle, a cantarle lo que usted quiera escuchar. Ay, Juan Carlos, dice, yo quisiera escuchar Angélica. Angélica, dicen en Colombia, Angélica. ¿Cómo no, señor? Angélica, cuando te nombro, Angélica, Angélica, bueno, y ahora que, ay, ¿puede ser otra vez Angélica? Otra vez Angélica. Los chalchaleros, al intentar proseguir con su repertorio, personal de Escobar se le acercó al conjunto y les ordenaron que siguiesen cantando una y otra vez la samba Angélica. Si un águila fue tu cariño. Tras tantos años de éxitos de Angélica, su autor, Roberto Cambaré, ya no se sorprendía cuando le contaban este tipo de anécdotas sobre su samba. Además, le llegaban versiones de Angélica en distintos ritmos: cumbia, orquestales, cantadas por voces líricas, corales y hasta interpretaciones en italiano y francés. Por lo cual, en los últimos años, Cambaré sostenía que aquella que fuera su samba se había convertido en un patrimonio del público. Pese al enorme éxito de su obra, don Roberto Cambaré siempre mantuvo un perfil bajo y una vida austera. Y a Dios gracias, que está por todo el mundo. Si algo me pagan es porque estará, si no. Ahora que lo que te van mochando desde lo que habrán cobrado allá, uno sigue siendo pobre. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, ¿no? Sí. Y siempre, tras conocer la historia que hay detrás de la samba Angélica, surge la siguiente interrogante. ¿Llegó a enterarse Angélica que aquel noviecillo que tuvo en Córdoba le escribió una samba, que la cantó y aún la canta todo el país? Según el mismo Cambaré, nunca más supo de Angélica y por ende desconocía si Angélica alguna vez se había enterado de que aquella samba era para ella. Lógicamente que en el ambiente del folclore y las guitarreadas hay cientos de versiones y teorías. Algunas cuentan de que sí existió un reencuentro entre el autor y Angélica, pero que ésta ya estaba casada y con hijos. Otras versiones cuentan que la verdadera Angélica sí se enteró de que esta obra era para ella, pero que se habría indignado porque en la obra ella quedaba como la mala de la historia. En especial por esa estrofa donde el autor la trata de un águila insensible. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma. Ya en su 9ª década de vida, Roberto Cambaré siguió componiendo canciones y escribiendo libros, y pese a que había pasado ya 60 años de aquella primera grabación de Angélica, en cada entrevista, don Roberto Cambaré siempre repetía lo mismo. Decía, a Horacio Guaraní le debo prácticamente todo lo que soy. El sábado 16 de octubre del año 2021, los familiares de Roberto Cambaré informaron que el gran creador había fallecido en un sanatorio marplatense a sus 96 años. La comunidad artística lo despidió con profundo dolor, siempre recordándolo como un genio que poseía la sencillez de los grandes, un hombre amable y dulce, atributos que se reflejaban en sus obras.
Hasta el día de hoy, la samba angélica sigue siendo grabada e interpretada en peñas y festivales, porque pese a haber sido compuesta hace casi 70 años, posee intacta esa frescura de aquella noche de abril, de aquel pueblito de Córdoba. Me gustaría mucho que me cuenten aquí abajo en la caja de comentarios si qué recuerdos les trae esta samba angélica. Mi nombre es Matías Ángel y esto fue otra edición de Tugma Radio. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video en sus redes sociales. Les mando un abrazo enorme.